Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Felipe de Jesús Tijera Arcos, soy aspirante de la carrera de Tecnología Ambiental en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y bueno, les voy a presentar lo que es mi informe final sobre mi investigación de campo y documental que realicé acerca de la viabilidad de uso de captadores pluviales en el pueblo de Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán, Morelos. Y bueno, este tema lo elegí principalmente porque en alguna ocasión escuché que el pueblo de Amatlán de Quetzalcóatl tenía algunas carencias en cuanto al abastecimiento de agua potable. En muchas urbes nosotros tenemos disponible el agua potable casi todos los días, casi todo el tiempo, en algunos lugares no tanto. Y aquí en el caso de Amatlán de Quetzalcóatl hay carencias de abastecimiento de agua. Entonces decidí este tema principalmente y en esta comunidad porque está cerca de donde resido, es parte del estado de Morelos, es uno de los lugares más bonitos para hacer turismo dentro del estado. Entonces elegí ese lugar y este tema en particular porque obviamente tiene que ver con mi carrera. Y bueno, el tema de la obtención, de la distribución, administración y uso del agua es cada vez más complejo debido a la creciente población y a la demanda de recursos que implica que un lugar esté en constante crecimiento poblacional. Entonces, sabemos que sin agua en un lugar en donde queramos vivir, obviamente no vamos a tener sustento alimenticio, ni en nuestras viviendas para uso doméstico, y mucho menos para alguien que quiere invertir a lo mejor en hacer empleos dentro de ese lugar, porque el agua es parte de la mayoría de los procesos de producción. Entonces, sin estos factores no hay lo que es una economía, no hay una organización poblacional, no hay una comunidad, no hay una ciudad, no hay una organización como tal, ¿no? Una organización social. Entonces, por ende, no es un lugar adecuado para vivir. Entonces, teniendo esto en cuenta, la problemática que se da en Amatlán de Quetzalcóatl es precisamente esa, ¿no? Que el agua ya no es suficiente para la mayoría del pueblo. Entonces, vamos a indagar más o menos en los resultados de la encuesta que realizamos, lo que es las diferentes vías de abastecimiento de agua potable en Amatlán. Y para más o menos darles el contexto del lugar del que estoy hablando, de mi investigación, Amatlán de Quetzalcóatl se ubica al sureste del municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos. Es parte de 25 comunidades que conforman esa región. Se encuentra a 15 minutos de lo que es el centro de Tepoztlán, la cabecera municipal, a 30 minutos de Cuernavaca y quienes pues, son de la Ciudad de México está más o menos a una hora. La localidad se encuentra a las faldas de lo que es la sierra o el corredor biológico Chichinautzin, que es un lugar que tiene muchísima riqueza natural. Es una reserva. Tiene raíces náhuatl y su nombre significa el lugar de los amantes o donde abundan los amantes, o lugar de papel. En esta región su clima es semicálido, subhúmedo, con lluvias en lo que es de junio a septiembre, que es un dato que nosotros vamos a ocupar en esta investigación, con una temperatura promedio de 25 grados y un anual de 16 y medio. Y bueno, ya entrados en la metodología, lo que usamos nosotros fue lo que, bueno, dentro del curso propedéutico se nos dio como guía de utilizar los métodos de investigación cualitativo y cuantitativo a través de herramientas que nos dieron como guía, que es la entrevista y las encuestas. Entonces, la metodología para ver la viabilidad es mediante la determinación si las condiciones ambientales pudieran sustentar la cantidad de agua que las personas requieren almacenar, ¿no? Y eso sumado con una comparativa de lo que ellos disponen como inversión económica en una ecotecnia respecto a lo que puede ser una cotización simple de esta ecotecnia
y que básicamente es lo más sencillo, lo más económico y que es viable, ¿no? Dentro de el contexto de captador pluvial como tal, ¿no? Entonces, la rentabilidad se daría en esa comparativa, si la disponibilidad económica es igual o superior a la cotización de, de lo que es el captador pluvial. Y bueno, los resultados, para presentarlos de manera clara, es necesario partir de estos instrumentos, ¿no? De lo que nos arrojaron, ¿no? Primero la entrevista nos dio un panorama de que dentro del pueblo las partes más alejadas al centro son las que tienen problemas de abastecimiento de agua. Entonces, de ahí partimos para realizar las encuestas. Entonces, las encuestas arrojaron diferentes resultados significativos que nosotros nos abren mucho el panorama y nos dan esta viabilidad y a su vez la rentabilidad de lo que es el proyecto, ¿no? Si es viable y rentable la adquisición. Por ejemplo, el pueblo realmente, o la población a la cual entrevistamos, sí, no, sí sabían sobre las ecotecnias, tenían una idea de lo que es un captador pluvial. Hubo un sector en donde, pues de plano no, pero la mayoría había escuchado o sí sabía sobre la información, ¿no? Entonces nosotros al explicar la ecotecnia, el público al que entrevistamos, obviamente se denotó el interés, empezaron a preguntar más sobre qué es, cuántas alternativas hay, si se puede, si esa persona lo puede adquirir o en su defecto un grupo de personas en particular, ya que las entrevistas las hicimos de manera personal, pero había personas alrededor que escucharon y se fueron acercando, entonces el interés se vio por parte de la población. Ya dentro de las cosas más específicas para la viabilidad y la rentabilidad, respectivamente hicimos el sondeo del área que podrían disponer para realizar un captador, ¿no? Entonces la mayoría tenía mínimo 10 metros cuadrados en su hogar, o algunas personas, un segmento más pequeño, pues tenían terrenos, ¿no? Terrenos más grandes, que podían, pues obviamente, realizar captadores todavía más grandes, de más capacidad. Y respecto a lo que es la inversión personal que cada uno de los entrevistados podría, eh, tener la capacidad sería la mínima 1,000 pesos. Entonces, 6 personas de las 20 encuestadas dijeron que nada más 1,000 pesos. El otro sector decía arriba de 2,500, inclusive superior, ¿no? Entonces, esto nos da un panorama de que muchas personas podrían dar este recurso si les da obviamente resultados, ¿no? A ellos les interesó y había una disposición a invertir una cantidad fuerte para lo que es mitigar esta carencia, ¿no? Entonces, de manera documental y teórica, obtuvimos la precipitación anual de lo que es Tepoztlán y generalizamos porque en el área de Amatlán de Quetzalcóatl no hay un registro de precipitación pluvial fidedigno en donde pudiéramos nosotros basarnos. Entonces recurrimos a INEGI y en INEGI tenía el general de lo que es todo el municipio de Tepoztlán, entonces lo tomamos en cuenta debido a que también, así como Tepoztlán en el centro, hay mucha sierra. En Amatlán de Quetzalcóatl igual, entonces consideramos que iba a tener más o menos las mismas características y INEGI nos da el resultado de 1,250 milímetros de precipitación pluvial. Entonces, la cotización, que es lo que vimos acerca de un captador simple y sencillo, de 8 metros cuadrados para una familia de 4 o 5 personas, fue el costo de 2,500 pesos. Entonces, teniendo estos resultados de la investigación documental y también de campo, las conclusiones nos llevaron a que la viabilidad
depende primero si las condiciones ambientales dan abasto al llenado de la cisterna, ¿no? La cisterna de 8 metros cúbicos, que es digamos, la forma más sencilla, más económica. Entonces, al hacer, obviamente, la multiplicación de 1200 milímetros por centímetro cuadrado al año, en una cisterna de 8 metros cuadrados de área, el resultado pues lo sobrepasa e inclusive sobran 2 metros cúbicos de agua que ya no se pueden almacenar. Entonces, las condiciones ambientales no son solo suficientes, sino que sobraría agua, ¿no? Que no se puede captar. Entonces, desde ahí la viabilidad de captar agua con esta ecotecnia es real. Y segundo, la rentabilidad. Entonces hicimos esta comparativa de lo que es el promedio por persona de las encuestadas, obviamente, y de las interesadas en adquirir esta ecotecnia, que es 2.800 pesos, respecto a la cotización de un captador simple. Entonces, respectivamente son 2.800 versus 2.500, es decir, que inclusive supera lo que la población pudiera invertir respecto a la cotización o la adquisición de esta ecotecnia. Obviamente el pueblo, una de las cosas que nos dijo la mayoría de los pobladores es que entre ellos se podrían echar la mano en hacer lo que es la mano de obra. Entonces nosotros excluimos de la cotización lo que es la mano de obra y todavía entonces a través de lo que se puede invertir respecto a lo que cuesta, hay una rentabilidad, es decir, que sí se puede adquirir, el pueblo lo puede realizar, entonces es viable el proyecto y aparte es rentable. Por mi parte es todo lo que puedo decir, estas son las conclusiones de mi informe final, les agradezco su atención, gracias.